Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde de A24. Ya estamos arrancando con toda la tarde. En un ratito vamos a hablar de qué está pasando con el tema campaña política, el presidente con Elegante, lo que pasó ayer con la vuelta al fútbol y los aforos que no se respetan, de quién es la responsabilidad, bueno, qué está pasando con la vacunación, qué pasa con la vacunación de los más chicos y esta polémica entre el gobierno y la sociedad de pediatría. Vamos a estar abordando todos los temas del día. Pero vamos a arrancar con esto porque es uno de los temas que está dando vuelta. Viene una semana muy complicada desde el punto de vista del mercado cambiario para el gobierno. Y hay críticas dentro del propio kirchnerismo a Guzmán por el rol de un fondo de inversión extranjero muy importante que se llama Templeton. Acá está uno de los jefes de ese fondo de inversión, el jefe de estrategia o de inversiones, Michael Hagestad, y cómo ese fondo de inversión puede presionar sobre el mercado cambiario. Ahora voy a contar la reunión que tuvo con Mauricio Macri, este fondo de inversión en 2016, porque está en Argentina. Pero lo que le quería contar era las críticas que hay dentro del propio kirchnerismo a lo que puede pasar esta semana en el mercado cambiario al ministro Guzmán, ¿no? Y la idea de que hay dos fondos de inversión, y en particular uno, este Templeton, que si entre hoy y mañana empiezan a correr al dólar con los pesos que cobran por los bonos en pesos que tienen, pueden generar un zafarrancho y una presión muy grande sobre los dólares alternativos. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues apareció el fin de semana una nota de Horacio Berbisky, no hace falta presentarlo, una de las espadas mediáticas, si se quiere, de Cristina en El cohete a la luna, su sitio web, en el cual explicaba, obviamente asesorado por economistas del kirchnerismo, pues no son los temas específicos de Berbisky, que entre el lunes y por lo menos el jueves habrá en el mercado cambiario 72.300 millones de pesos en emisión monetaria, el combustible ideal para generar tensión financiera, ya sea precipitándose sobre los dólares financieros, como se supone que hará Franklin Templeton, este fondo de inversión norteamericano que les contaba, y los japoneses, porque también hay fondos japoneses que compraron deuda en pesos en la Argentina, o destrozando la tasa en pesos, lo que a su vez genera mayor presión sobre el dólar financiero. Y el tema importante, después plantea esta nota una crítica fuerte a Guzmán y a su equipo económico, ¿no? Al secretario de Finanzas y demás. La CNB nunca prohibió que los fondos del exterior accedieran al contado con liquidación. En el segmento de negociación bilateral del dólar, CENEBI, se pagan hasta 200 pesos por dólar con tal de salir del país y dejar tierra arrasada. Si esto tiene consecuencias nefastas para el país, a Templeton no le preocupa, hasta hay quienes creen que lo disfruta. Es decir, la crítica que hay al ministro Guzmán es que está dejando darle salida a fondos de inversión extranjeros que compraron deuda en pesos en la época de Macri, que desde que se inició el gobierno de Alberto Fernández quieren salir, y hoy la única forma de salir es esperar el vencimiento de la deuda en pesos, como hoy vencen 68.000 millones de pesos de algunos de estos bonos, que entre otros compró Templeton, y con esos pesos van a correr al contado con liquidación o al contado con liquidación CENEBI, que es el que no interviene el gobierno a través de la compra-venta de bonos. Fíjense lo que ha utilizado, esta es la placa B01, es decir, la placa de o A01, la placa de brecha cambiaria, la placa de la venta de dólares en el mercado cambiario. Fíjense lo que ha utilizado desde octubre del año pasado el Banco Central para darle salida a aquellos que quieren posicionarse en dólares, irse de la Argentina y llevarse efectivamente lo que tenían invertido en deuda en pesos en la Argentina. Desde octubre del año pasado, el Banco Central encontró la fórmula para intervenir en el mercado libre del dólar, en el contado con liquidación,
con la compra-venta de títulos públicos que tiene en cartera y en última instancia con la venta de dólares a hoy 170, 175 pesos. Es decir, utilizando dólares para intervenir en ese mercado del dólar que a principio de año estaba en 146 pesos y que el viernes cerró arriba de los 175 pesos. El contado con liquidación intervenido por el gobierno. ¿Cómo interviene? Vendiendo dólares en ese mercado. Vendió ya más de 2.000 millones de dólares de las reservas en menos de un año, desde octubre del año pasado, para evitar que este dólar libre se dispare muy por arriba de los 175, 180 pesos. Pero, como decía la nota que mencionaba antes, hay un dólar más libre todavía, que es este dólar CENEVI de negociación bilateral, donde este dólar ya está casi a 200 pesos y es el que están usando todos los que tienen posiciones grandes de deuda en pesos, cobran los pesos al vencimiento que emite el Banco Central, se los pasa al Tesoro y el Tesoro le paga al acreedor y van a correr a ese dólar porque este dólar que interviene el Banco Central tiene un tope de compras semanales de dólares que es muy pequeño. Bueno, eso, hay el temor en el gobierno que pueda disparar el dólar en los próximos días o en las próximas semanas muy por arriba de 200 pesos ese dólar libre. Y le pasan la factura a Guzmán, que en vez de poner todavía más restricciones, negocia con esos fondos de inversión, Templeton y PIMCO fundamentalmente, que vayan saliendo de la Argentina de forma ordenada, es decir, que cobren los pesos al vencimiento de la deuda en pesos y que no hagan un zafarrancho en el mercado cambiario, se vayan yendo de a poco. De hecho, se han ido de a poco, digamos. Porque el Banco Central les ha puesto del otro lado de la ventanilla 2.000 millones de dólares para que se puedan ir a un dólar, entre comillas, barato. Si el Banco Central no hubiese intervenido en este mercado cambiario, hoy el dólar libre, el contado con liquidación, y detrás de él el dólar blue y todos los dólares alternativos estaría muy por arriba de los 200 pesos. Hubiese habido un salto de los dólares libres todavía mayor, pero el Banco Central, como explicó Guzmán, encontró la fórmula de intervenir en ese mercado libre alternativo poniendo muchos dólares de las reservas. El problema que tiene ahora es que le están quedando cada vez menos dólares en las reservas, que la corrida es cada vez más grande, es decir, hay cada vez más presiones. El Banco Central vendía en este mercado en buena parte del año 5 millones de dólares diarios, después empezó a vender 15 millones de dólares diarios, después entre 20 y 25 millones de dólares diarios, y en los últimos días ha habido días que ha vendido arriba de 40, 50 millones de dólares en este mercado, porque está habiendo un proceso de dolarización muy fuerte de todos, de fondos de inversión locales, de estos fondos de inversión extranjeros, de inversores individuales, todos están corriendo al dólar, incluso a un valor del dólar muy alto, arriba de 195 pesos. Desde el Ministerio de Economía salieron a contestarle a Berbisky, que insisto, está asesorado por un grupo de economistas que está muy cercano a Cristina, diciendo que Templeton hoy no tiene tanta posición de deuda en pesos, que esto no va a generar una disparada del dólar adicional y que esa es la política que tiene el ministro de Economía, que es que se vayan de a poquito los fondos de inversión que compraron deuda en pesos en la época de Macri. Fíjense la foto, ahora sí, la foto de Macri con Hassestaff, que era el vicepresidente de Templeton y el jefe de inversiones, que en septiembre del 2016 vino a la Argentina, introducido entre otros por el CEO del HSBC, fueron a una reunión en Olivos con Macri, y en ese entonces Templeton, que es uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, compró 4.000 millones de dólares de deuda en pesos a 5 y 8 años a una tasa fija en pesos de 16%. En una operación insólita porque nosotros lo decíamos, yo estaba en Animales Sueltos y contaba, están apostando a que la Argentina en el futuro no sea la Argentina, porque si vos compras deuda en pesos a tasa fija a 5 años al 16% anual de tasa fija, estás esperando que la inflación y la suba del dólar durante los años siguientes sea mucho menor al 16% para poder hacer una ganancia. Bueno, obviamente este fondo perdió muchísimo
Por ejemplo, los bonos a 5 años que tenía emitidos se están venciendo ahora, en 2021, y son los que hay que pagarle en pesos. Obviamente, gran parte del capital de este fondo que apostó en la Argentina fue licuado, pero quieren los pesos para correr al dólar y presionar ahora, como sea, para irse a la Argentina y llevarse por lo menos lo que les queda de la inversión. En el 2018, en plena corrida cambiaria, el gobierno de Macri, con Luis Caputo a la cabeza, pero en tándem en su momento también con Sturzenegger, el presidente del Banco Central, le venden a este fondo de inversión la idea de que, pese a la corrida cambiaria, Argentina podía contrarrestar la corrida, hacer un acuerdo con el fondo y salir adelante y bajar drásticamente la inflación y las tasas de interés. Y en ese momento Templeton compra otros 2.000 millones de dólares a tasa de nuevo, a plazo de 5 y 8 años, a una tasa un poco más alta, en ese caso, una tasa, entre el 19 y el 20% anual en pesos, tasa fija. Bueno, es decir, este fondo, junto con otros fondos norteamericanos como PIMCO, tienen todavía deuda en pesos en el mercado local y el gobierno tiene vencimiento de deuda en pesos muy grande en los próximos 3 meses. Y el peligro que tiene es que parte de esa deuda en pesos corra al dólar y genere un zafarrancho adicional. Ante ese escenario, hay una desesperación del gobierno por tratar de frenar el dólar y enviar señales como sea de que la situación no se va a desmadrar. Y por eso salió el presidente Alberto Fernández este fin de semana en una entrevista que dio en el Destape, también otro medio alineado con el oficialismo, a decir: el acuerdo con el FMI está cerrado, dijo Alberto Fernández, y agregó que el problema fundamentalmente ahora con el Fondo Monetario era el tema de la sobretasa de interés, ¿no? El acuerdo con el FMI está cerrado, falta que se oficialice la baja de tasa de interés, de los sobrecargos de la tasa de interés, dijo Alberto Fernández, pero si no sale pronto se puede manejar con una cláusula pari passu, como el tema del plazo. Es decir, Alberto Fernández desesperado a salir a dar una señal diciendo: está cerrado el acuerdo con el fondo, falta que el FMI negocie y acepte que la Argentina no se le cobran sobrecargo de tasa de interés como figura en el acuerdo con Macri, lo cual obviamente Argentina tiene que negociar para no pagar más en el futuro al Fondo Monetario. Y el tema del plazo, si es 10 años o puede ser más plazo, que hoy no puede ser más plazo, dice: bueno, vamos a poner una cláusula que en algún momento, si se reabre en el directorio del fondo la posibilidad de extender los plazos. Bueno, Alberto Fernández desesperado por dar la señal de que el acuerdo está cerrado. Ahora, es curioso, ¿no? Porque el gobierno, por un lado, ha generado también el zafarrancho de expectativas, ha demorado el propio acuerdo. A mí me dicen desde el FMI, por parte de economistas, que envió el gobierno por fuera de la línea de Martín Guzmán a chequear qué estaba pasando con el acuerdo, y la respuesta fue: el acuerdo se puede hacer tan rápido como quiera la Argentina. Acá el problema es que no avanzó la Argentina en cerrar el acuerdo. Y por otro lado, como tiene obviamente un problema muy grande de expectativas de devaluación después del 14 de noviembre, sale hasta el propio presidente a decir: atención, no va a haber, obviamente, corrida, no va a haber devaluación, pero también está diciendo: el acuerdo está cerrado. Después vamos a hablar, digamos, de qué es lo que se discute como problema principal para cerrar el acuerdo con el fondo después del 14N de noviembre, que son básicamente 2 cosas. ¿Qué se hace con el dólar? Que el oficial está quedando cada vez más atrasado y que los dólares libres están ampliando la brecha con el dólar oficial. El FMI está claro que no va a permitir que haya una brecha de más del 100% de la Argentina de manera indefinida y está pidiendo: díganme cómo van a cerrar la brecha cambiaria. Y los economistas que estuvieron dialogando con el FMI saben que la forma de cerrar la brecha cambiaria es subiendo el piso del dólar oficial y sobre todo bajando el techo de los dólares libres, pero para eso tenés que dar señales muy claras de reducción del déficit fiscal, de la emisión monetaria, recorte de subsidios, cuestiones que llevan toda una pelea interna dentro del gobierno de cómo se sigue. Y ojo que subir el piso del dólar oficial con una inflación del 50% no es lo mismo que hizo Kicillof cuando devaluó en el 2014 y tenías 25% de inflación y te fuiste al año siguiente a 40%. Acá, si no tenés un plan integral y bien armado
y le pegás un salto del 20% al tipo de cambio oficial, puede haber una estampida inflacionaria que lleve a la inflación mucho más arriba del 50%. Primer punto complicado en el acuerdo con el fondo para después del 14 de noviembre. Y el segundo punto es cómo se hace para cumplir con el presupuesto que quiere Martín Guzmán, que tiene una reducción del déficit del año que viene, fundamentalmente achicando los subsidios económicos, aumentando las tarifas de servicios públicos. Otro tema también muy complejo en una economía que tiene 50% de inflación. A ver, está Ricardo Delgado, también Facundo Nejamsky. Ahora vamos a hablar con Facundo de todo el tema político, de lo que ha sucedido en las últimas horas, y hay muchas novedades con el tema del voto joven y cómo está armando el gobierno su estrategia al 14 de noviembre. Ricardo, ¿cómo estás viendo esto? Sale Alberto Fernández a decir el acuerdo con el FMI está cerrado. Parece ser, digamos, y él es uno de los que lo ha demorado hasta ahora, ¿no? Porque o su interna dentro del gobierno es uno de los que ha demorado ese acuerdo con el fondo. Parece ser una señal para encarar una semana difícil desde el punto de vista del mercado cambiario. Buen día, Maxi. Creo que sí, creo que el gobierno intenta dar esa señal que baje de alguna manera las expectativas devaluatorias que se van instalando a medida que se acerca este 14 de noviembre, a partir del cual estas expectativas se pueden volcar, digamos, de manera explícita al mercado, ¿no? Me parece que la decisión del gobierno es la que uno presumiblemente esperaba. No es posible que la Argentina no tenga algún tipo de acuerdo con el fondo. Es el principal acreedor, el 35% de las acreencias del fondo son de la Argentina, y claramente también el fondo tiene un problema. Ahora, yo te escuchaba en tu introducción muy interesante, vos planteabas el tema de qué va a hacer el fondo con el dólar. Y cuando uno revisa la experiencia internacional, siempre los programas con el fondo incluyen algún tipo de devaluación. O sea, esto es bastante usual, históricamente ha sido así. No digo que lo sea en el caso argentino actual. Este fondo no sé si ha cambiado tanto respecto del fondo que fue. El problema de ser el principal deudor del fondo también es un problema para el fondo. Claramente uno debería esperar allí sobre todo alguna definición concreta en relación al dólar, y te diría también acerca de la acumulación de reservas. El fondo es un acreedor y como tal quiere saber cómo va a pagarle el deudor, cuáles son las condiciones de repago y de qué manera va a generar esa acumulación de reservas, que hoy es uno de los problemas centrales de la economía argentina. ¿Vos ves que hay un riesgo a corto plazo, esto que empiezan a tirarse en distintos sectores del gobierno a Guzmán? Ojo con los fondos extranjeros que están en peso y quieren dolarizar ahora, en un contexto en el cual todos están dolarizando. No es solamente que Templeton quiere llevarse pesos y cambiarlos por dólares y llevárselos afuera, ¿no? Y no volver más. A ver, no hay información oficial acerca de cuál es la tenencia de los no residentes, o sea, de los extranjeros, de estos fondos, básicamente estos dos grandes fondos que todavía tienen en la Argentina alguna posición. Se estima que están por debajo del 10% del volumen total de deuda de estos casi 900.000 millones que vencen de acá a fin de año. Esto evidentemente en un mercado en donde los dólares escasean puede ser un problema, pero no es de la magnitud que teníamos hace un año atrás, por ejemplo, en donde la posición de esos fondos era más importante. A ver, un tema más, ¿no? Y ya estamos enganchando los temas del día porque hay una agenda muy caliente con todo el tema de lo que decía, ¿no? La discusión por el voto joven, lo que pasa con el tema vacunación, lo que pasa con las restricciones post-pandemia, digamos, la vuelta del fútbol, bueno, todos esos temas que tenemos en agenda. Ya vamos a pisar el acelerador y vamos directo con esos temas. Me avisan cuando los tengan listos. Te hago una pregunta concreta, digamos, respecto a lo que hablamos del dólar, ¿no? Obviamente hay un dato claro, que es que el dólar oficial viene pisado y la inflación sigue galopando, ¿no? Y eso tarde o temprano genera un problema grande. Es la placa 1 del tema A. Entonces, todos preguntan, bueno, a ver, ¿qué quiere el fondo después de las elecciones con el dólar oficial? Supuestamente, si te quedaste sin reservas en el Banco Central. Si va a haber una movida, ¿va a haber una movida o no va a haber una movida con el dólar oficial? Yo decía, ojo que eso puede generar un problema grande, porque obviamente plantea, si la inflación termina en el año en el 47, 48%,
en el mejor de los casos, el dólar oficial lo está llevando al 25% anual. Bueno, la salida de esto siempre es, pegarle un salto al dólar oficial, como ocurrió después de la elección del 2013, pero claro, con casi 50% de inflación anual, eso es muy riesgoso, ¿Vos ves que hay la posibilidad de que haya un acuerdo con el fondo y que puedan salir después del 14 de noviembre sin una devaluación y bajando la brecha, es decir, bajando los dólares alternativos? A ver, primero, el fondo nunca está cómodo con múltiples tipos de cambio. Con varios dólares, como los que tenemos, más de 10 dólares en la Argentina hoy, nunca está cómodo. Una de las recetas del fondo es unificación del mercado de cambios, un único dólar. Pasó en la época de Macri, que teníamos un único dólar, pero digo, esa es una de las recomendaciones históricas del fondo. ¿Qué va a hacer ahora en el caso argentino? Con una brecha que en algunos casos ya se acerca casi al 100% nuevamente, no lo sabemos. Ahora, me parece que pensar el acuerdo con el fondo por fuera de la necesidad de bajar esa línea verde que es la tasa de inflación va a ser muy difícil. Si vos no tenés un programa que ataque en serio, un programa de estabilización de precios que empiece a darle perspectiva a una inflación descendente, el acuerdo con el fondo va a ser apenas un papel más de los tantos que la Argentina no va a poder cumplir. Es imposible sostener la consistencia macroeconómica en la Argentina hacia adelante y sobre todo con un protagonista en la próxima década con el fondo adentro en la Argentina, si no bajamos la inflación. Bueno, y este es el otro tema que voy a hablar y lo sumo a Facundo Nejamsky. Hay algunos que plantean, y la verdad es muy interesante, la paradoja del plan platita, ¿no? De la idea de vamos a hacer un super plan para compensar los ingresos de la gente, bonos jubilados, IFE de 15.000 pesos, como si hubiera un montón de plata que se va a volcar vía emisión monetaria al bolsillo de la gente. Y la paradoja del plan platita es que por ahora es muy poca plata. Esto lo veníamos analizando, incluso Ricardo León lo ha planteado, muy poca plata en términos de cambiar la tendencia de lo que ha generado. Pero el mensaje a los mercados, a los agentes económicos, es que va a haber un zafarrancho de plata y de emisión monetaria y que eso va a generar, obviamente, en una economía que tiene una expectativa de devaluación muy grande, con pocas reservas del Banco Central, tiene 4.700 millones de dólares de reservas netas del Banco Central, una devaluación muy grande. Entonces, lo que le pasa al gobierno es, ni termina poniendo un impulso fiscal importante en el bolsillo de la gente, y al mismo tiempo lo que está haciendo es acelerando la presión sobre el dólar y la dolarización. Es decir, estás en el peor de los mundos y tiene que salir Alberto Fernández a decir el acuerdo con el fondo está cerrado. Y claro, todos le dicen, bueno, a ver, mostrame el acuerdo con el fondo. No era que estabas ahora lanzando el plan platita y ¿dónde está el acuerdo con el fondo? ¿Ves, Facundo, que ahí el gobierno está en una encrucijada porque obviamente necesita compensar a los sectores que perdieron con inflación? Tiene poca plata para hacerlo y por ahora lo que prefiere es hacerlo de manera discursiva, digamos, ¿no? Anunciar que sí, que están buscando compensar a este sector, a este otro, en la pelea con Cristina, ¿no? Bueno, el gobierno hace lo que puede en un marco muy restrictivo en términos de recursos y de los recursos económicos con los que cuenta, ¿no? Si no lo pudo hacer antes de las elecciones, es muy difícil que en tan poco tiempo pueda tener un shock distributivo de recursos que resuelva los problemas económicos, sobre todo de los sectores de más bajos ingresos, que, yo insisto, y esto lo vengo sosteniendo hace tiempo, lo venimos hablando con vos hace tiempo, está más afectado por la inflación que por los recursos que recibe. Me parece que, yo no soy economista, pero me parece que hay un momento en que cuando la tasa de inflación supera determinado número, uno podría decir caprichosamente, no sé, 25, 30, donde pasa a ser más importante el aumento de precios que los fondos que recibís. ¿Qué dice la gente cuando uno hace estudios de focus group o estudios cualitativos? Dice, el problema es que lo que me dan no me alcanza. La Argentina, a ver, es un país que tiene un Estado muy presente. Es decir, hoy la clave sería mostrar que podés reducir la inflación antes de que... Podés controlar los precios. Lo que pasa, bueno, digamos, todos sabemos que un plan de estabilización como el que plantea Ricardo, en algún punto también puede tener efectos recesivos. Entonces ahí el gobierno donde se siente atrapado. Ahora, pensar que esto se va a resolver de acá a las elecciones, yo creo que es imposible. Ninguna de las dos cosas. Ni que llegue el efecto de distribución de ingresos al bolsillo de la gente, ni que se resuelva el problema del acuerdo con el fondo, ni el problema del dólar. El problema del dólar, Maxi, digamos, de la inflación, de los dólares con diferentes valores, viene arrastrándose desde el año 2011.
No es que viene de hace 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Desde el año 2011 que la Argentina estamos cumpliendo 10 años en este proceso. Sí, lo que yo llamo la crisis permanente. Es una crisis permanente. Estamos todo el tiempo en cómo salís de la dinámica de la crisis permanente. Decime qué está pasando ahora en el mercado cambiario y vamos a toda la agenda política. Un mercado que está operando en valores similares a los del último viernes, 186 pesos el dólar paralelo, en el contado con liqui, el que interviene el gobierno, 176, en el que no interviene, 194 pesos, son valores similares y que marca justamente la tensión en el mercado, esta diferencia que hay entre el valor donde interviene el Banco Central y donde no interviene, 176 contra 194, y los bonos están levemente hacia abajo en este medio. Un datito respecto a lo que te dicen en economía sobre las declaraciones de Alberto Fernández, el acuerdo con el fondo está cerrado. Y bueno, que en la semana que viene, a mediados de mes, todavía no está la fecha precisa del viaje de Guzmán a Estados Unidos, allí se va a encontrar con Cristalina Georgieva, la directora gerente ahí va del la fondo. asamblea anual del Fondo Monetario, Claro. donde van todos los ministros de Economía y presidente del Banco Central. Y que ahí el ministro FMI. tiene idea de ir cerrando, digamos, formalmente el tema tasa de interés. Que, digamos, que cierren el acuerdo para una baja de la tasa de interés de los préstamos a la Argentina, algo que sería anunciado recién a fin de mes. El 31 viaja Alberto Fernández a Europa, ahí en Roma está la cumbre de presidente del G20, y ahí, con el respaldo de Estados Unidos y de Europa, se anunciaría formalmente la baja de la tasa. La baja de la tasa de los sobrecostos a la renegociación de programas como está haciendo la Argentina. Para cerrar, Ricardo, ojo que esto de ir gastando el cartucho del FMI, ¿no? Ya está cerrado un acuerdo y demás, no mueve el amperímetro. De hecho, hoy no movió el amperímetro. Y ojo que no le vaya a pasar a Guzmán, si es que es Guzmán y después viene rápidamente otro ministro de Economía, lo que le pasó con la deuda, la renegociación de la deuda privada, que es, mirá, el FMI no es sello de nada, que renegocie con el FMI está bien, estaba descontado, no vas a caer en default con el FMI, pues si no tenés corrida bancaria, además de corrida cambiaria, te van a sacar todo lo depósito en dólares y todo lo depósito en pesos y se va a generar una crisis todavía mayor a la que hemos tenido. Ahora, ¿cuál es el mensaje que tiene que dar claramente y urgentemente el gobierno una vez que acuerde con el fondo? El fondo me parece, Maxi, que es la hoja de ruta, el programa económico sustituto que hoy no tenemos, porque adentro del acuerdo con el fondo va a haber metas fiscales, monetarias, de acumulación de reservas y de inflación. Como decíamos antes, es la condición necesaria pero no suficiente. La condición suficiente es resolver en serio con un programa antiinflacionario que empiece a partir del 2022 y que gradualmente, porque de la noche a la mañana la inflación no va a bajar, empiece a resolver el problema de los aumentos de precios. Esa es una cuestión. La segunda cuestión, me parece importante, el acuerdo con el fondo sirve para ver qué va a decir la oposición del acuerdo con el fondo. Porque a los fines prácticos, si se confirman los resultados de las PASO, la oposición tiene altas chances de ser gobierno a partir del 2023. Y el acuerdo con el fondo va a empezar a ser operativo, porque en los primeros años no se va a pagar nada, 2022, 2023. Para el próximo gobierno. Exactamente, con lo cual, por eso decía, el fondo gran protagonista en la economía argentina en la próxima década. Ricardo, gracias. Como Muchas siempre, gracias. un gusto. Te quedas unos minutos, Facundo Nejansky. Y mirá lo que pasó, ya nos vamos a meter con los dos temas, ¿no? del fin de semana. Uno, lo que pasó con el tema de las canchas de fútbol, los aforos, números que vienen muy bien de la pandemia, pero también muestran una desesperación muy grande del gobierno y todas las jurisdicciones por abrir más allá de los controles. Y lo mismo toda la discusión que hay con el tema vacunación, ¿no? para menores y demás, que son un poco los dos temas del día. Esto fue en el Monumental ayer, donde efectivamente había más gente que el aforo del 50%. Más de 54.000 personas, Maxi, porque estaban autorizadas 37.000 personas para poder ingresar al Más de estadio. 54.000 personas. Hubo más de 54.000 personas. Y todavía la ampliación del estadio de River, que quiere ser un candidato a suceder a Onofrio, todavía no se ha hecho. O sea que eso da una capacidad del 80%, 90% del estadio de River. Y el ¿no? aforo permitía 37.000. Claro. ¿Y quién tiene que controlar eso? ¿Le tenía que controlar el gobierno de la ciudad? Bueno, ¿Con el tema de la teóricamente policía de la el ciudad? club tendría que haber controlado. El gobierno de la ciudad, que le están apuntando duramente desde el gobierno nacional ahora. Justamente hubo una reunión en Casa Rosada, el jefe de gabinete, Mansur, con Lames, discutiendo este tema para ver si
se ponían de acuerdo en qué decidir. Aparentemente lo que el gobierno nacional quiere hacer es tirarle toda la responsabilidad al gobierno de la ciudad. Vamos a ver cómo evoluciona. Bueno, porque no me fue la decían única cancha. que algo también similar sucedió en el Estadio Único de La Plata. Ahí jugó Gimnasia el fin de semana. Sí. Sí. Tenemos las imágenes del Estadio Único, me pasó Alejandra, nuestra productora, que sabe de fútbol y demás, donde también hubo mucha más gente que el aforo permitido. Claro, por eso te decía, no es la única jurisdicción en la que ha pasado. Como que quieren Bueno, pero que la pase por mail, Ale, se cayó el mail también, que la pase por mail si se cayó el WhatsApp. Y pasámoslo al aire por mail. No, me dicen que no la podemos tener porque se cayó el WhatsApp. No, quiero después poner en eje esto porque así como el gobierno pone la responsabilidad en la reta con lo que pasó en el Monumental, con la policía de la ciudad, que yo sepa el Estadio Único de La Plata... En ese caso la responsabilidad le tocaría a la Intendencia de La Plata o a la Provincia de Buenos Aires. Claramente es como que se hagan responsables las jurisdicciones locales de lo que pasa en cada uno de los estadios. Como la mayoría de los partidos se jugó en la Ciudad de Buenos Aires, esto podría terminar perjudicando al gobierno porteño. Bueno, después volvemos con este tema. ¿Es así? ¿Jugó en Gimnasia ahí en, Sí, en el Estadio Único sí, de La Plata? Un estadio hermoso. Perdió 1-0, pero... También hubo mucha gente. Después volvemos con este tema. También estaba el tema de Elegante, cosa que sorprendió el presidente reuniéndose con Elegante. Evidentemente una desesperación grande por el voto joven. Mira, ahí tenemos imágenes, Maxi, porque la verdad es que el presidente está en modo campaña, ¿no? La gestión ha quedado un poco en manos del jefe de gabinete, Juan Mansur, y Alberto Fernández hace campaña, en este caso hizo campaña recibiéndolo a Elegante con su mujer y su hija Jamaica en la Quinta de Olivos, conversó con él, lo recibió con Fabiola Yáñez, le felicitó por el nacimiento de su hijita Jamaica, incluso llegó la mamá de Elegante en un momento de la charla y se sumó, hablaron de música, hablaron de la realidad de los jóvenes y Elegante le dijo, la verdad, presidente, sería bueno que los planes sociales se conviertan en trabajo. Y el presidente tomó eso como si fuera que estuvieran discutiendo algo que habían descubierto la pólvora, pero bueno, es parte de la campaña y apunta a los jóvenes, ¿no? Él dijo que Elegante es un chico muy talentoso, así lo puso en el video que subió a Instagram. Bueno, ahora no se puede ver, pero en un rato esperemos que sí. Quienes quieran verlo desde Instagram, el presidente subió a sus redes el video de su reunión con Elegante. Veamos un corte del video con Elegante. Estoy en tercer año de la secundaria. Ah, ok. ¿Te queda poquito? Sí, sí. Tenés que terminarlo. Quedan 3 añitos por cumplir. Hablando de la educación, visité el abecedario, que recibíamos. Ese lo vi. A, Eso B, estuvo bueno. C, D. Sí, esa te vi. Eso estuvo Eso está bueno. bien, eso estuvo bueno. Parece una boludez, pero No es una boludez. una herramienta. Hasta a mí se me pegó. Todo esto que cantaba yo con lo del barrio, las secuencias, las drogas y todo esto, lo tomaban como, mirá, me sucede esto, qué bueno que soy, ¿viste? Y desde ahí yo quería corregir eso, no, esto no está bueno. Claro. Eso, de que pasa, pero de estar bueno, No lo quiero elogiar, claro, hay que Claro. cambiarlo. Claro. Que queden en unas historias, en una secuencia, no en un paso a seguir. ¿Por qué la cumbia que vos... ¿Cómo es cumbia 420? Cumbia 420. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué cumbia 420? ¿Por qué se llama 420? El 420 lo asociamos por la inspiración con la marihuana. Es un tema que yo también quiero naturalizar, es que los jóvenes no tengan miedo ni nada raro a la hora de hablar con alguien mayor, ¿no? Claro. Eso es lo que yo quiero naturalizar, porque de chico lo noto mucho. Hasta mis amigos, quizás viene alguien mayor y ya se siente como que es la policía, ¿viste? Claro, hay algo de eso, claro. Eso quiero naturalizar. Sí, yo como... Ahí lo teníamos al presidente con Bueno, Elegante. después entraba la madre Elegante, el presidente la saludaba con un beso, lo mismo la primera dama la saludaba con un beso, digamos, una señora mayor y demás. Más allá de todo el tema ese, que obviamente el presidente ha dejado de lado todo el tema de los protocolos y demás. A ver, quiero decir algo de Elegante, pero me parece mejor que lo diga una concejala de la UCR de Rosario, porque, claro, Elegante fue a dar un show, creo que va ahora en octubre al estadio de Newell's, ahí en Rosario, y, claro, con los políticos quieren hacer campaña y congraciarse absolutamente con todos, y Elegante tiene una llegada muy grande a los jóvenes y a los más chicos, no solamente jóvenes,
8, 9, 10 años, 12 años y demás, el Consejo Deliberante de Rosario, una ciudad muy reconocida por todo su trabajo desde el punto de vista de la cultura, de la salud, de la educación y demás, lo declaró creo que visitante ilustre a Elegante. A ver, no hay duda de que Elegante es muy talentoso, no hay duda de que Elegante ha logrado salir de algo que es muy difícil salir en la Argentina hace mucho tiempo, que es de su situación de pobreza, entre otras cosas porque hay un problema enorme con la educación en la Argentina ya en las últimas décadas y eso no da la oportunidad de poder salir de esa situación. Elegante ha salido, qué sé yo, por su propio talento, digamos, de esa situación de pobreza, con los shows que hace y lo que sea. Detrás hoy tiene una industria de la música. La industria de la música obviamente potencia todo el fenómeno en los medios, en el exterior, donde ha facturado 70 millones de views en algunos de los videos en YouTube, factura en dólares también con empresas transnacionales, como es el caso de Google. Es decir, no tengo nada contra Elegante, es más, me parece que es uno de los ejemplos y hay muchos chicos también talentosos que están haciendo reggaetón y distintos géneros musicales o duelos de reggaetón y demás. Ahora, ¿alguien escuchó las letras de Elegante? ¿Alguien escuchó las letras de Elegante? Porque las letras de Elegante, o de Elegante, las letras, no pongas al aire, porque está en todos lados, digamos, no hace falta, digamos, que esté acá también. Quiero ver un poquito las letras. Las letras son una denigración total de la mujer, pero total. Yo lo hablo con mis hijas adolescentes o preadolescentes y ellas mismas lo reconocen, les parece de todas maneras divertido y demás. Y además de todo eso está el tema de la droga, está el tema de la violencia, ¿no? de los fierros y demás. Claramente describe una realidad social. A mí me parece que hay otros chicos mucho más talentosos musicalmente en este género. Bueno, él dice que creó un propio género y demás. Pero las letras. Bueno, está la concejal de Daniela León de Rosario. Gracias, concejal, por atendernos. Esto es transversal, porque todos buscan hacer política en campaña electoral y tengo entendido que este tema de visitante ilustre en Rosario o el presidente recibiéndolo, digamos, todos se suman y se prenden y es transversal a todos los partidos políticos, más allá de que ahora sea el presidente el que lo recibió. Gracias, concejala, por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, usted leyó algunas de esas letras en el Consejo Deliberante de Rosario y se generó un revuelo con eso. Sí, así es. Yo te escuché recién atentamente y comparto absolutamente tu análisis. Nuestra intervención en el recinto no es en contra de Elegante, sino a favor de las mujeres y las niñas. Las letras de Elegante claramente son misógenas, promueven la cosificación de la mujer, la violencia de género, la narcoadicción, el andar con armas de fuego, y nosotros tenemos la enorme responsabilidad, no tengo que decirlo, pero es así, de luchar contra esos flagelos que precisamente promueven las canciones de Elegante. El debate se dio porque hubo una agrupación de aquí, de la ciudad de Rosario, que presentó un proyecto para distinguirlo y nosotros estamos muy lejos de querer premiar letras de canciones que promuevan todos los flagelos que nos azotan hoy en la Argentina y más aún en la ciudad de Rosario, porque en Rosario, Santa Fe incluso, tiene la segunda tasa más alta de femicidio de la Argentina y tenemos un muerto cada un día y medio en la ciudad de Rosario con armas de fuego. Así que, concejala, ¿me puede leer? Porque lo que yo pedía era leer algunas de esas letras. No lo quiero decir de memoria, no sé si tiene ahí alguna de esas letras, pero no lo quiero decir de memoria, porque si lo digo de memoria me va a caer el INADI, a mí me va a caer, pues por ahí no cito textualmente la letra de Elegante y me va a caer el INADI, las denuncias de todos lados, diciendo que estoy diciendo barbaridades y demás. Entonces,
Si se puede leer alguna de esas letras. ¿Vos escuchaste la letra de Elegante alguna Algunas, vez? algunas. ¿Escuchaste algo? Bueno. Bueno, te leo alguna. Y leamos el comunicado del presidente respecto a su reunión con Elegante y el aporte a la cultura y todo eso que dice el presidente ahora en campaña. El presidente dijo que Elegante era un joven muy talentoso. Sí, eso es cierto. Y que lo había recibido para recibir, tener la opinión de los jóvenes, porque bueno, muchos jóvenes siguen su música y le parecía muy importante valorar eso. No dijo nada específico de las letras. No, me parece bien. Yo vi un comunicado oficial, donde oficialmente transmitían la reunión. Exacto. Más allá de lo que dijo el presidente. Y mencionaban algunas cosas que a mí me parece que lo que esconden es la necesidad de hacer campaña política con cualquier cosa. Ahora vamos a hablar un poquito del voto joven. Sí, concejala, la escucho. Te leo algunas de las letras. Tira una story y tiene cara de michi michi, miau, y un lindo body que me hace parar el bichi bichi. Mami, ese body se merece una sequita, cuando se pone ebria toda la ropa se quita, los bobos los esquiva, al novio lo evita, ella es petiza pero alta perrita. Pa' ese culo necesito un flete, puta, vamos al baile, ilustramos los pepe. Esas son las letras y la verdad que nos gustaría que Elegante nos ayude, y por eso estuvimos incluso conversando el fin de semana con él a tirar por la borda estos modos que las niñas y las jóvenes que lo bailan y los varones también incorporen naturalmente el destrato hacia la mujer. Respecto del presidente de la Nación, ¿qué tengo para decir? Que bueno, que se hizo tiempo para recibir a Elegante, pero no se hizo tiempo todavía para recibir al padre de Solange. Bien, concejala, gracias, muy amable. Ahí estaba, leyó un fragmento de las letras de Elegante. Me parece interesante esto, que hablen con él. De todas maneras, la industria de la música va a hablar con él, seguramente, como salió ahora el tema del abecedario. ¿Escucharon la canción del abecedario? Decir, el presidente rescató mucho eso de la letra de la canción del abecedario, porque obviamente, además de que es reciente, era lo que más le convenía, pero en redes... La canción del abecedario es el abecedario nada más. La letra es el abecedario. Ahora, de todas maneras, obviamente hay una industria de la música atrás de Elegante en este momento, hay asesores que le dicen, mirá, tenemos que ir virando de lo que fue tu boom a tu sostenimiento en el mercado de la música. Para eso no podés estar chocando con los colectivos feministas, con la violencia de género, con la droga, con esto. Entonces lo van redefiniendo. Ahora, a mí me sorprende el presidente, digamos, porque, me sorprende. Me parece que es una situación delicada donde una cosa es trabajar con Elegante, lo que ha sido un chico muy talentoso y demás. ¿Cuál es el mensaje de ahora en más? Aunque él puede poner lo que quiera, de hecho, porque es libre de escribir lo que quiera. Ahora, el presidente de la Nación también tiene atrás a cientos de miles de docentes, tiene atrás a un montón de gente que le está pidiendo mejorame la educación, mejorame la cultura. Y a mí me parece que con este tipo de letras no se mejora. No se mejora. No, además llama la atención que solamente para este caso haya invitado a Elegante y no a otros músicos. Vos hacías menciones que hay otros músicos de este estilo, por ejemplo, el caso de Woz, que tiene otras letras. Woz es súper talentoso. Súper talentoso. Y no tiene canciones de protesta social muy fuerte. Mucho más contenido. Pero de un contenido muy importante. Me hiciste acordar de, como le dicen, de Wozito. Claro. Porque es muy querido en el ambiente regatonero y demás. Ahora, súper talentoso. Ahora, más allá de eso, el mensaje, ¿qué está buscando el presidente? Elegante apareció en la escena pública de los mayores y de la política cuando Cristina habló de Elegant, ¿no? En La Plata. Y cuando habló por primera vez de que había sectores juveniles o de la juventud que se estaban volcando a un falso liberalismo y demás, ¿no? Atacando a todo el fenómeno Milei y de los liberales. ¿Qué está pasando con el voto joven y la necesidad de ir ahí a contrarrestar el avance de la izquierda por un lado y de la derecha de Milei por el otro? No, me parece que en el sector joven es quizás donde se expresa el fenómeno de la antipolítica de manera más clara y definida, ¿no? En un doble sentido.
en el sentido de que sienten muy distantes y muy lejanos a la dirigencia política en general y probablemente sean también los que más sufren las consecuencias de la crisis económica, en términos que son los que más se les dificulta la inserción laboral, los que más han sufrido todo lo que tiene que ver con el cierre de escuelas y demás. Y me parece que es a los que a los políticos o a la dirigencia política más les cuesta dirigir un discurso, armar un discurso y un mensaje que les pueda llegar. Entonces, bueno, se van buscando caminos, alternativas. Yo creo que lo del presidente que, digo, en ese sentido se encuadra en dos niveles. Uno, la histórica relación que todos los presidentes tienen con los artistas, figuras del deporte, que los reciben, ¿no? Sí, sí. Que tratan de ver cómo conectan con los fenómenos populares. Esto, toda la historia argentina está llena y repleta de esto. Y por el otro lado hay una cuestión particular que tiene que ver con los jóvenes y con una cultura que expresa Elegante, que tiene que ver con sectores que son muy afines al peronismo tradicionalmente y que parte del diagnóstico de la última elección tiene que ver con que hay dificultades para conectar con ese sector, ¿no? Ahora, si vos me decís, Maxi, ¿esto lo reconcilia al presidente con esos sectores? No, esto es un granito de arena. Y de hecho es tan obvia la necesidad, digamos, de buscar alguna manipulación política y demás, que también han salido a criticar a Elegante, sectores obviamente que no votan al gobierno porque se reunió con Alberto Fernández. Como todas las cuestiones. Obviamente Elegante, ¿qué va a hacer? Te llama el presidente para reunirte, está perfecto que el chico vaya y se reúna y demás, como fuera quien fuera el presidente. Ahora, por eso yo estoy poniendo la lupa no sobre Elegante, sino sobre cuál es la actitud del presidente en medio de la campaña electoral y el aparato de comunicación oficial. Engancho con esto y vamos rápidamente. Avancemos, por favor, con los temas. Me cuentan cuando tenemos enganchado el tema vacuna, el tema pandemia. Cuéntenme todos los temas que tenemos y vamos enganchando. Miren Kicillof anunciando en TikTok la vuelta de los boliches. Bueno, a partir del 1 de octubre vuelven los bolichos. Esto es porque se vacunó muchísimo y porque bajaron muchísimo los casos. Vuelven con aforos, vuelven con cuidados, vuelven para los vacunados, pero finalmente podemos abrir lo que dolorosamente tocó cerrar. Ahí está, mirá. Bueno, a partir del 1 de octubre vuelven los bolichos. Esto es porque se vacunó muchísimo. Bueno, ahí está, digamos, usando TikTok Kicillof, los boliches vuelven casi simultáneamente con el regreso pleno de las clases. Más o menos lo mismo, y vuelve todo, los boliches, el fútbol. El fútbol, todo. Sí. La vuelta a la vida que queremos. La vida que... Lo que pasa es que me parece que cuál era el problema que tuvo en la campaña electoral que de las PASO, ese eslogan de campaña, que después no se reflejaba en hechos concretos. Digamos, era la vuelta a la vida que queremos, pero la sociedad no sentía que eso se plasmara en decisiones concretas. Es decir, volver al fútbol, volver al... Entonces me parece que ahí hubo una lectura de que en realidad no alcanza con construir un mensaje, sino que ese mensaje tiene que estar sostenido en hechos concretos. ¿Y esto lo puede mejorar? ¿Le puede mejorar el perfil electoral? Eso me parece que habla de los hechos concretos, digamos. A ver, una golondrina no hace verano, por eso yo digo, una reunión con Elegante, una apertura de un boliche, me parece que es un paquete de Pero decisiones. esta instalación de que daría la impresión de que la cuarentena y que el COVID se terminó porque ya podemos volver al fútbol, ya no respetamos ningún tipo de cuidado, como el caso de lo que decía Maxi, el presidente dando besos a gente que no es de su burbuja, en fin, todos estos cuidados que se acabaron desde los boliches al colegio, ¿realmente alcanza para que la gente sienta que hay un cambio y que a ellos les reditúen votos? Que reditúen votos es otra discusión, eso la dejamos para otro momento. Digamos, la pregunta es si la sociedad puede sentir un bienestar y un mejoramiento de sus condiciones de vida, probablemente, ¿no? Digamos, es mejor poder ir a la cancha, poder ir a comer a un restaurante, poder, un aforo más extenso en los lugares, con más capacidad de gente, sí, sin duda. Y los números, además, de la pandemia reflejan que hay un mejoramiento cuando uno ve la cantidad de enfermos, la cantidad de fallecidos. Evidentemente hay una situación que está mejor. Ahora, me parece que la sociedad no está eligiendo sus propuestas electorales en términos de el resultado de cómo se resuelve la pandemia. Me parece que hay cuestiones más profundas, más estructurales que tienen que ver con la economía, que no han encontrado solución en estos 2 años, que probablemente algunas sean responsabilidad del gobierno y otras no. Pero me parece que eso es mucho más pesado
al momento de ¿Qué definir más? la intención de voto que si un boliche abre o no Y abre. es más, es muy interesante porque esas cosas se potencian cuando la pandemia va quedando atrás. Claro. Esos reclamos sociales, por la estabilidad económica, por el ingreso real y no seguir perdiendo frente a la crisis y demás, se parecen potenciados ahora cuando va quedando atrás la pandemia. Ahora vamos a contar los números de la pandemia que efectivamente vienen muy bien, digamos, con contagios que están en un mínimo, en un piso total desde mayo del 2020 y también fallecidos y también muy alto el nivel de vacunación en este momento. Pero vamos con Nacho Botaro por la discusión que hay entre la Sociedad de Pediatría y el gobierno por el tema de la vacunación de menores, de chicos de entre 3 y 11 años con la vacuna de Sinopharm. Ahí está Nacho Botaro. Nacho. Hola Maxi, buenas tardes. Así es, dos reuniones de suma importancia que se van a estar llevando a cabo aquí en el Ministerio de Salud con Carla Bisotti, con la ministra a cargo. El primero va a ser la reunión del Consejo Federal de Salud, esta reunión que va a ser virtual, no será presencial, pero que tendrá la presencia de los 24 ministros y ministras de salud correspondientes a todas las jurisdicciones. Y la pregunta es lo que vos planteabas anteriormente, ¿no? Todo gira en torno de la aprobación, el anuncio que se hizo el viernes sobre la inicio de inscripción para vacunación para chicos de entre 3 y 11 años con el uso de la vacuna de Sinopharm. Y esto a partir de lo que fue el comunicado, lo que explicó como preocupación la Sociedad Argentina de Pediatría. Más tarde, cerca de las 18 horas, habrá una reunión en la cual Bisotti recibirá a toda la sociedad para aclarar y mostrar todo lo que es los estudios que marcan el posible uso, ¿no?, de la vacuna china para inocular a este grupo etario. Así que hoy va a ser una jornada, Maxi, de definiciones y también recordemos que hubo cruces con respecto a este tema, no solamente entre algunos especialistas, sino mismo el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Crepa, con la Sociedad de Pediatría. Así que hoy mismo va a ser esta reunión, clave también para saber si avanza o no en inoculación para chicos de 3 y 11 años. Hoy mismo también llegó un lote de más de 1.200.000 vacunas de Sinopharm al país, que estaría destinada también para inocular este grupo, ¿no? Bien, Claro. gracias Nacho. Volvemos ahí en cualquier momento. Kicillof fue muy duro y dijo no hay nada que discutir. Si la ANMAT la autorizó, ya no hay nada que discutir. Y la verdad que Kreplak también les dijo a la Sociedad Argentina de Pediatría que por favor que no es lo mismo médicos que investigan vacunas que médicos de a pie, digamos, de uso común, como diciendo que los pediatras se tienen que poner a estudiar si la vacuna sirve o no. Pero bueno, detrás de toda esta polémica tan dura, lo que hay es que varias reuniones en el día de hoy para ver si se puede aplicar o no finalmente a los chicos de 3 a 11 años la vacuna Sinopharm. Toda una polémica. Contame qué está pasando con WhatsApp y ahora volvemos con el tema vacunación o seguimos avanzando con los temas. Bueno, está cortado totalmente, y no solamente WhatsApp desde hace 1 hora y 20 minutos aproximadamente, sino también otras redes que dependen de la misma empresa, como Facebook, como Instagram. Google. No, WhatsApp, Facebook e Instagram. De Facebook, perdón. De Facebook, Esas claro. son las 3 empresas. WhatsApp hace un rato me escribió un tuit dando alguna explicación, en realidad notificando, dice, somos conscientes de que hay personas que están experimentando problemas con WhatsApp en este momento, estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y enviaremos una actualización por aquí lo antes posible, pero lo cierto es que hace 1 hora y 20 minutos que están estas redes caídas y bueno, digamos, son millones de personas. De hecho, la tendencia número 1 a nivel mundial en Twitter en este momento es WhatsApp, con más de 2 millones justamente de tweets porque usuarios, digamos, reportando este problema que no se soluciona, pero la empresa tampoco dio ninguna explicación de qué es lo que originó esta falla total, ni en qué momento va a volver. A nivel mundial, se cayeron entonces WhatsApp, Instagram y Facebook. Sí, Instagram no permite, por ejemplo, actualizar el feed, digamos, ¿no? Con todas lo que la gente va posteando. En WhatsApp te permite entrar a la aplicación, escribir, pero no enviar, los aparece el mensajes. relojito. Ni recibir tampoco, y Facebook lo mismo, digamos, ¿no? Y está creciendo, mientras tanto, otras aplicaciones, ¿no? Como Telegram, Signal, uno ve que empieza gente a conectarse a esas otras aplicaciones para tratar de comunicarse, si no por los viejos mensajes de texto. Bien, está el doctor Omar de Tabaco, que es titular de la Sociedad Argentina de Pediatría. Buenas tardes, doctor, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, Maxi. Un gusto estar con ustedes. Bueno, doctor, hubo un cruce fuerte con el gobierno nacional y provincial respecto a la vacuna Sinopharm para chicos de entre 13 y 11 años. Este
Cruce, ¿a qué se debe? La Asociación de Pediatría había pedido algún tipo de especificación adicional, algún estudio adicional sobre Sinopharm para menores de 12 años. Sí, en realidad nosotros nos enteramos el viernes, como el resto de la población, de esta autorización de ANMAT para con el Ministerio de Salud de la Nación de aplicar esta vacuna de 3 a 11 años. Por eso, al momento de recibir la noticia, lo que empezamos a recibir los llamados, por supuesto, de nuestros pacientes, sus familias y de nuestros colegas en todo el país, como para ver qué opinaba la Sociedad Argentina de Pediatría. Entonces, emitimos un comunicado el sábado donde decimos que, por supuesto, estamos a favor de la vacunación en los menores de 12 años, porque es importante para ellos, para la epidemiología general y también para robustecer la presencialidad escolar, pero que necesitábamos conocer esa evidencia que no está publicada y que ha facilitado que el ANMAT lo autorice para el uso en este grupo etario de 3 a 11 años. Por eso el Ministerio de Salud de la Nación ayer nos convocó a una reunión esta tarde a las 18 horas como para poder ofrecernos esa evidencia, de manera tal que nosotros, como sociedad científica, con la responsabilidad que tenemos frente a los pacientes y sus familias, y a nuestros colegas de ofrecer el mayor respaldo posible, queremos conocer esa evidencia. Doctor, disculpe, la aprobación de la ANMAT, como decía Kicillof o el ministro Kreplak, no es suficiente para que ustedes confíen efectivamente en la vacuna. Nosotros no desconfiamos en absoluto de la ANMAT en el sentido de que sabemos que es una entidad prestigiosa y que es muy seria y responsable, pero al no tener acceso a la evidencia científica, nosotros pensamos que con nuestros socios tenemos que dar la mejor información disponible, y es muy probable que esta tarde en esa reunión nos sea facilitada esa información, porque lo único que hay publicado, que hemos encontrado en un artículo hace 15 días atrás aproximadamente de Lancet, de fase 1 y fase 2, con buenos resultados de Sinopharm para este grupo etario. Pero probablemente el mismo laboratorio haya ofrecido algún otro tipo de información a la ANMAT, por ejemplo de fase 3 o alguna otra evidencia mayor en otro lado que no esté publicado, y eso es lo que queremos saber. De paso le hago una pregunta respecto a los chicos mayores de 12 años, menores de 18. Se ha vacunado acá con Moderna y con algo de Pfizer que ha llegado. ¿Hasta ahora no se ha presentado ningún inconveniente? No hemos tenido reportes de efectos colaterales importantes o de algún otro efecto adverso no comunicado hasta el momento. Los efectos colaterales son el dolor en el sitio de aplicación, la tumefacción, algo de temperatura, algunos chicos, pero sigue como cualquier vacuna, de digamos. una forma muy segura. Sí, sigue de forma segura, no hay problema. Perfecto. Bueno, doctor, esperemos que hoy a la tarde se pueda resolver este tema en la reunión con las autoridades del Ministerio de Salud, ¿no? Con Bisotti y demás, y efectivamente se pueda avanzar. Discúlpeme, doctor, porque dice que hay un tape del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Kreplak. A ver lo que decía Kreplak. Tema vacuna de menores, que para mí es muy importante para los papás y las mamás que están escuchando. Estamos esperando información científica que tenía que venir de parte de China. Fase 1 y fase 2, que es seguridad, que es lo más delicado, digamos, cuando uno puede ver si eso podría ser peligroso para un niño o niña. Nosotros tenemos la decisión sanitaria de que eso es lo mejor, con la información que se conoce, ellos deciden aprobarlo. Nosotros, cuando se decide aprobar un medicamento, a la autoridad competente, lo que siempre hacemos es respaldarla. Los pediatras sienten que falta información, el consejo que le van a dar a sus pacientes es espera. Y ahí uno sigue la recomendación del pediatra. Sí, pero hace muchos meses que saben los pediatras que estamos trabajando sobre esto, saben el proceso de discusiones, saben la información que hay y cómo se discutió. No había ninguna necesidad de llevarle esta angustia a la sociedad, poniendo en duda algo que nosotros no tenemos la duda, que todos los que trabajamos sobre información estamos seguros y que además hay espacios de diálogo. La idea de vacunar a los menores también es con 2 dosis. Sí, hoy vamos a terminar de ver todas las cuestiones técnicas que aprobó ANMAT el viernes. Seguro. Bueno, ahí estaba Kreplak, doctor. Bueno, un poco lo que usted contaba, digamos, que van a ir a esta reunión a la tarde para ver el tema de la documentación. Sí, Maxi, fundamentalmente lo importante es saber que nosotros estamos trabajando en temas COVID y no COVID codo a codo con el Ministerio de Salud de la Nación en un montón de aspectos. Cotidianamente estamos trabajando en esto. De la indicación para este grupo etario no hemos participado y nuestros expertos que forman parte de la CONAIN, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, tampoco fueron informados y no se debatió este tema. O sea,
Realmente la idea es facilitar las cosas, pero nuestra responsabilidad es ofrecerle a nuestros socios la mejor información disponible y por supuesto no hay ningún problema si la tienen de compartirla, o sea, doctor, eso, creo que de eso se trata. Bien. Una sola pregunta cortita. ¿Les preocupa que solamente se haya aplicado en China esta vacuna y ni en ningún otro país del mundo a chicos de entre 3 y 11 años? Sí, la información que tenemos también es periodística por el momento de China, no tenemos cifras, y eso es a lo mejor lo que esta tarde nos pueden presentar. Sabemos que en El Salvador también se está aplicando hace relativamente poco, y estimo que en Cuba, y hay también un ensayo clínico que se ha hecho en Emiratos Árabes. Eso es todo lo disponible. Por eso queremos conocer, al no tener accesibilidad a esas cifras, queremos conocer cuán robusta es la evidencia. Bien. Si ustedes me preguntan realmente, lo más probable es que sea segura y efectiva, pero estamos en un momento epidemiológico que nada nos apremia como para seguir avanzando en la vacunación de los chicos sin que nos tomemos unos días para analizar juntos esa evidencia. De eso se trata, el momento epidemiológico actual y conocer la evidencia disponible para ser muy claros con nuestros colegas y las familias de nuestros pacientes. Doctor, gracias, muy amable. Ahí está el presidente de la Asociación Argentina de Pediatría confirmando que van a tener esta reunión a la tarde. A ver si podemos enganchar al doctor López para poder avanzar un poquito también con todo el tema de vacunación, lo que viene, lo que vimos ayer con el tema de los aforos en las canchas de fútbol y demás. En la Argentina, y muestro rápidamente los números de vacunación, claramente hay una demanda por vacunas enorme y los grupos antivacunas han sido minúsculos y no han tenido una repercusión, felizmente no han tenido una repercusión importante, digamos, en la Argentina, incluso comparado con otros países. De hecho, la vacuna para menores, también hay una cantidad enorme de gente que apenas se habilitó este fin de semana. La página, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, para anotar menores de 3 a 11 años, ya hay más de 200.000 chicos que los padres los anotaron. Es decir, hay una demanda de vacunas enorme. ¿Cómo estamos con la vacunación? Estamos con 65% de aplicación primera dosis, 65,8% de la población total y 50% de la población con dosis completa, ¿no? Segunda dosis. Es decir que se han aplicado en la Argentina 52.500.000 vacunas, un poquito más, 52.500.000 vacunas, de las cuales casi 30 millones son primera dosis y 22.700.000 son segunda dosis. Pero estamos en una cobertura ahora sí elevada, ¿no? De 65% primera dosis, 50% de la población con 2 dosis. Llegaron al país 69.500.000 vacunas. Hay distribuidas 57.700.000, se aplicaron 52 millones. Es decir que hay para aplicar, hay un stock grande para aplicar 17 millones de vacunas. Es decir que la Argentina puede seguir rápidamente subiendo ese 50% con 2 dosis de manera muy acelerada y después puede avanzar también para subir el piso, ¿no? de 65%. Y eso lo va a lograr, la placa siguiente, por favor, cuando ahora empiece a vacunar fuertemente a los menores, que es el gran déficit que tiene la Argentina, porque se ha vacunado muy poco a los menores de 18 años, solamente los que tenían comorbilidades entre 12 y 17 años. Fíjense que la población mayor de 60 años quedan 440.000 personas para vacunar y estarían mayores de 60 años el 85% de la población cubierta con 2 dosis, que es un nivel muy elevado. Entre 50 y 59 años faltan poco menos de 500.000 personas vacunar con segunda dosis para cubrir ya con 2 dosis el 85% de la población. Entre 40 y 49 años, ahí falta un poco más, 1.200.000 personas le está faltando la segunda dosis, le están esperando para llegar ya al 85% de la población de ese grupo con 2 dosis. De 30 a 39 años de nuevo, ahí falta obviamente también un poco más porque faltan 1.800.000 personas que están esperando la segunda dosis entre 30 y 39 años. Y acá está faltando también unas 200.000 personas para llegar al 85% que no se han dado ninguna vacuna entre 30 y 39. Entonces también va a haber que buscar ahí en esos grupos más jóvenes
que están quedando un grupo de personas que no se ha vacunado, no se ha dado ni siquiera primera vacuna. Uno tiende a pensar que muchas provincias han liberado la primera, que ahí hay todo un tema de ir a buscarlos. Entre 18 y 29 años faltan 2.800.000 personas para que le den la segunda dosis, para cubrir hasta 85%, pero también faltan 370.000 personas que no se han dado tampoco entre 18 y 29 años ninguna vacuna. Hay que también ahí ir a buscarlo. Y este es el tema principal, lo que se está discutiendo ahora. ¿Cómo se hace para vacunar de 12 a 17 años? Fíjense que acá no está puesto los menores de 12, pero de 12 a 17 años, acá hay casi 3 millones de chicos, que es lo que se ha abierto para los chicos sin comorbilidades, que no tienen ninguna vacuna y que obviamente va a ser el proceso de vacunación de ahora de estos meses. Y a esto se le suma lo que discutíamos recién, los menores de 12 años, ahí solo Sinopharm, por ahora, y la discusión que teníamos recién. Está el doctor Eduardo López. Doctor, gracias por atendernos, muy amable. No, muchas gracias. ¿Cómo le va? Bien, bien. Hablábamos recién con el presidente de la Asociación de Pediatría, que decía que hoy tiene una reunión con Bisotti por el tema vacunación menores de 12 años, con la vacuna Sinopharm. Bueno, ¿qué tiene para contarnos respecto a eso? ¿Considera que es una vacuna para aplicar ya a partir de la aprobación de la ANMAT? ¿Hay alguna duda al respecto? En realidad, lo que se ha planteado es tratar de pedir más precisiones. Esto fue lo que plantearon las sociedades científicas, tener mayor precisiones, dado que los datos de eficacia y algunos datos de seguridad se hablaron en sentido genérico. Ahora, esto no es una colisión contra la aprobación de la vacuna y su uso en pediatría, porque si usted quiere llegar a la vacunación universal, que es el concepto que debe primar en toda pandemia, en algún momento tiene que vacunar a los chicos debajo de 11 años. Pero me parece también bien que los datos que probablemente tenga la ANMAT en su poder sean conocidos por las sociedades científicas, porque más allá que los que hacemos investigación en vacuna podamos conocer determinadas cosas, a fe de ser sincero, Sinopharm no tiene nada publicado de fase 3 y la que ha publicado de fase 1 y 2 fue un estudio para ver cuál era la mejor dosis y en un número de 2.000 y pico se había efectos adversos. Por lo cual, no me parece mal que las sociedades científicas pidan esto, porque muchos de los asociados se basan en lo que dicen las sociedades científicas. Así que yo creo que se va a llegar a un arreglo. También está Pfizer con estudios y también está Moderna con estudios en chicos debajo de 11 años, ¿no? Claro. Bueno, ahí está ese punto. Claro, y ahí ya la Argentina necesita empezar a vacunar también a los menores para ya ir a niveles de vacunación de la población total muy, muy elevados, ¿no? Incluso fíjense cuando yo hablaba de que los movimientos antivacuna en la Argentina no han tenido el peso que tienen en otros países, por ejemplo en Estados Unidos. No sé si se puede ver ahí el monitor de vacunación COVID, los datos mundiales que se publican. Es la placa B5. Ahí se ve que la Argentina está con un nivel de vacunación, una dosis de, como decía antes, 65%. Y Estados Unidos se ha quedado casi con el 60%, es decir, se ha quedado Estados Unidos con el nivel de vacunación. Y lo mismo con el tema 2 dosis. Estados Unidos se ha quedado en menos del 50%, y ese es el problema que tiene Estados Unidos. Le sobran vacunas, pero hay 80 millones de personas que no se quieren vacunar. Exacto. ¿No? Le sobran vacunas, sí. Incluso le sobraban vacunas también pediátricas, ¿no? Para la de Pfizer de 12 a 17 años ya la tenían hace rato para vacunar también. La Argentina cuando empiece a aplicar ya masivamente para menores de 18 años, estos niveles de vacunación de primera dosis, 65% lo va a subir, y al mismo tiempo obviamente va a subir también la aplicación de 2 dosis por arriba del 50%. Correcto. En realidad Argentina, por suerte, los grupos antivacunas, que son grupos irracionales, diríamos,
no tienen la fortaleza que tienen otros países como Francia, Estados Unidos. Con lo cual la gente que no se quiere vacunar en Argentina es una mínima minoría, si me permiten el término. El otro dato que uno surge, ¿por qué es el concepto de vacunación universal? Porque usted tiene que llegar a un 80-85% de la población, incluida la pediátrica, para que tengamos algún esbozo de inmunidad de rebaño. No nos olvidemos dos cosas. La primera, que la población pediátrica es una población vulnerable y los padres tienen que dar el consentimiento para aplicar la vacuna. Y en tercer lugar, que también es muy importante, debemos recordar que la cantidad de chicos que en cuanto al número de casos en Argentina es bajo, pero es 2.7% del total de casos afectó en chicos debajo de 9 años. Quiere decir que yo creo que de esta situación, de la cual se pidieron algunos datos y precisión por parte tanto de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica y la Sociedad Argentina de Pediatría, nos parece que es bueno que se esclarezca para tener en cuenta que es una población que si usted quiere llegar a la inmunidad de rebaño, va a tener que vacunarla en algún momento. Fíjese usted que es interesante esta pequeña controversia. La OMS dice que todavía no es necesario vacunar a la población pediátrica. Sin embargo, nosotros creemos que es bueno que se vacune la población pediátrica y para ello necesitamos tener, digamos, esos datos que están requiriendo las sociedades científicas. La OMS lo dice, me imagino, con un criterio de equidad mundial, porque está necesitando vacunas para, por ejemplo, para África, digamos, para países que tienen un nivel de vacunación bajísimo hoy. Y obviamente si se usan esas vacunas para vacunar a los chicos más chicos, que tienen mucho menor riesgo, bueno, hay una presión sobre el mercado mundial de vacunas. Doctor... Pero también, pero también es cierto que Sinopharm, la OMS, la aprobó para mayores de 18 años. Por ahora fueron porque fueron los datos que Sinopharm presentó a la OMS. Claro. Aclarémoslo, porque si no van a querer que no solo es equidad, sino que en la presentación que hizo Sinopharm no había datos de chicos. De menores de 18 años. Está clarísimo, doctor. Finalmente, no sé si vio las imágenes de este fin de semana del fútbol. A ver si podemos pasar y repasar un poquito que esto ha sido en el Monumental, donde ha habido mucha más gente. ¿Cuánto se dice que hubo en el...? Se dice que hubo 54.000 personas cuando el aforo permitido del 50% del estadio era de 36.000 personas para poder ver el clásico Boca River. Y también ahí en el Estadio Único de La Plata, donde también hubo una cantidad de público muy importante. Bueno, se ven ahí, no sé, este es el Estadio Único. Sin distanciamiento social y en muchos casos, por lo menos las imágenes que pudimos ver del Monumental, mucha gente sin barbijo, donde todavía se discute si al aire libre, en un lugar tan concurrido debería usarse el barbijo. En teoría, sí. Sí. Ya quedó atrás la pandemia, doctor, porque claro, ahora la política está en modo apertura total, la vida a la normalidad. Y bueno, y la variante Delta, por lo menos los datos de contagio y demás, todavía no está dando noticias. Entonces, ¿esto significa que la Argentina puede haber salteado este tema del rebrote de casos con la variante Delta y demás que ocurrieron en Europa, en Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, el aforo del 50% en ninguna de dos canchas se cumplió y el uso de barbijo cuando hay agrupaciones tampoco se utilizó. Si usted mira en las imágenes, está más de la mitad sin barbijo y cada tanto aparece uno con barbijo y lo aplauden, ¿no? Quiere decir que lamentablemente el cumplimiento no se dio. Creo que esto se va a ir afiatando en la medida de que entendamos de que la pandemia no se fue, si bien la variante Delta está circulando con menor intensidad, diríamos, y de manera restrictiva. Ahora, esto no significa que la variante Delta pueda avanzar. Para no avanzar necesitamos tres cosas. Aumentar la vacunación, como usted muy bien mostró en los gráficos. Segundo, testear y secuenciar. Fíjese que ahora ya hay testeos que se hacen por vía nasal, método rápido en 20 minutos. Y lo tercero es que la gente todavía use el barbijo como fueron las recomendaciones del Ministerio de Salud y evite las reuniones cerradas.
Si esto nosotros logramos cumplirlo, nosotros vamos a tener una circulación del Delta, no digo que lo evitemos, pero que va a circular en mucha menor medida. Pero para eso necesitamos apoyo del Estado, que es vacunación y testeo. Ahora, doctor, los testeos. ¿usted sigue creyendo que puede haber con el Delta algún tipo de rebrote? Porque uno ve los casos de contagios y verdaderamente, la placa 3, por favor, verdaderamente se ve promedio última semana en la Argentina, en toda la Argentina, 1.300 casos. En Ciudad de Buenos Aires, ciento y pico de casos en Ciudad de Buenos Aires, 400 casos en toda la provincia de Buenos Aires. Promedio de fallecidos diario, última semana, 56 casos. Es decir, estamos en un piso como en el inicio de la pandemia prácticamente. Y también se ve eso en tema terapia intensiva. La placa siguiente, por favor. Ahí se ve que hay 1.000 personas en terapia intensiva hoy, cuando llegó a haber casi 8.000 personas en terapia intensiva por COVID. Es correcto, es muy bueno los gráficos, gracias por hacerme participar de esto. Es interesante. Nosotros, Argentina, rompió la meseta de los 2.000 casos, que es muy importante. Y junto con esto no tenemos internación. Por lo tanto, aquellos que dicen que la variante Delta está circulando, diríamos, no está teniendo impacto. Que sí que es una circulación muy acotada y muy restrictiva. Y esto es lo que tenemos que manejarnos. Pero ojo, Maxi, tenemos que pasar todo octubre para estar tranquilos a este respecto. Yo soy cautamente optimista de que si cumplimos estas tres cosas, es muy posible que la variante Delta pueda circular, pero no nos va a impactar con una tercera ola, como ocurrió en otros países, ¿no? Pero ojo que estamos liberando mucho y ahí es lo que hay que estar mirando el día a día de cómo viene el número de casos, ¿no? Doctor, gracias, muy amable, como siempre. Ahí estaba el doctor Eduardo López, muy amable. No, tenés tema precio-cuidados. Sí. Bueno, porque así como el gobierno mantiene una pelea ahí en el mercado cambiario, ocurre algo similar con el mercado de los alimentos. Y ahí vamos hacia una semana clave, porque lo que se vence es justamente el programa Precios Cuidados, que es el principal, digamos, programa de precios que tiene hoy el gobierno, digamos, de referencia por lo menos. Ahí la advertencia a las empresas, la semana pasada y la anterior ya hubo encuentros con supermercadistas, con fabricantes de alimentos, es que bueno, los aumentos que se van a autorizar van a estar por debajo del 5% que se autorizó en julio de este año, que fue la última vez que se sentaban a negociar precios cuidados, son alrededor de 700 productos. Ahí el tema no es solamente precios cuidados, que es de referencia para el resto, sino toda la relación entre el gobierno con las empresas. Por eso lo que vamos a ver son nuevas reuniones y un pedido a los fabricantes, a la industria y también a los supermercadistas para que los productos de la canasta básica aumenten menos que la inflación, prácticamente se mantengan sin grandes cambios de acá hasta fin de año. Hablamos del arroz, del aceite, los fideos, la harina. El gobierno focaliza ahí la cuestión porque son los productos que más están aumentando. Porque si no hubiese sido porque los precios de la carne hubiesen bajado mínimamente, pero bajaron en los últimos 2 meses, los precios de los alimentos subieron más que el resto. Y de hecho las principales consultoras que miden cómo les va a la comida, a los alimentos, online prácticamente todas las semanas, están marcando que el mes pasado, aún no tenemos cifras oficiales, aumentaron más que el resto otra vez, una vez más del 3%. Entonces, justamente de cara a las elecciones, el gobierno quiere mandar ahí una señal de que ordena el precio de la comida, algo que no ha venido logrado en los últimos meses justamente. Por eso, y esto también es una advertencia a las empresas, se van a intensificar todo lo que son las fiscalizaciones, el monitoreo a los supermercados, ver si, por ejemplo, los supermercados cumplen o no con la ley de góndolas. Bueno, ahí hay una acción muy activa del gobierno para ver si logra disciplinar a las empresas fabricantes y a los supermercados en el precio de los alimentos. Bueno, Facundo, este es el tema clave. Vos decís el tema de la inflación,
el precio de los alimentos, el costo de vida en general, que obviamente no lo va a resolver Paula Español con los acuerdos con los supermercados. El costo de vida, y me parece la situación económica, es el tema central de la elección. Por supuesto, no hay que caer tampoco en la linealidad de decir que es el único, ni que la gente solamente vota si le dieron un peso más o un peso menos. No desde ese punto de vista, sino que una situación económica desorganizada, una economía que no funciona bien, que no está en crecimiento y que además tiene inflación, aumento de precios, que el salario real no acompaña ese crecimiento y esa evolución de los precios, genera mucho malestar en la sociedad. Por supuesto, hay atenuantes, sí, la pandemia puede ser un atenuante, la herencia recibida puede ser un atenuante, y hay un momento que la sociedad dice, más allá de todos los atenuantes, la responsabilidad la tenés vos, me lo tenés que resolver vos. Creo que eso es lo que pasó en la última elección. Nosotros vivimos, porque digo, yo vine muchas veces a tu programa, vimos la elección del 2019, la vimos casi juntos, y veíamos lo mismo, ¿no? Decíamos, una situación económica de esas características derivaba en una situación electoral muy compleja. Y decíamos, bueno, pero si controlan el precio del dólar, bueno, pero si hacen... Es muy difícil resolver eso con parche, ¿no? Y aparte el gobierno dice, bueno, fue la pandemia lo que nos hundió y demás. Sí, pero ahora la pandemia va quedando atrás, igualmente las demandas sociales y económicas siguen presentes y la gente está reclamando eso, digamos. Sí, incluso la pandemia... Era el mandato que le habían dado a Alberto Fernández, resolveme la crisis de Macri. No, incluso la pandemia le dio al gobierno en su momento esa idea de todos alrededor del presidente acompañando... Un tiempo donde se entendió que se cerrara la economía, que se derrumbara y demás. Es cierto que, digamos, también es lógico el análisis de decir, bueno, a muchos oficialismos le va mal en esta situación de pandemia, muchos oficialismos pierden porque es muy difícil gestionar la realidad, y en un país como Argentina, como vos lo describís bien, donde la crisis ya casi tiene característica permanente de una década, esa situación es mucho más compleja y difícil, pero bueno, digamos, eso no es justificativo. Sí, no, lo que le pasa al gobierno claramente, y es un poco lo que decíamos al principio, la crisis es permanente, pero ojo que el escenario de crisis permanente de hoy es totalmente distinto, por ejemplo, al del 2013. Porque claro, Cristina decía, en el 2013 teníamos tanto de reserva. En el 2013 tenías muchísima más reserva de la que tenés hoy. Tenías una inflación del 25%, que cuando devaluaste después de la elección se te fue en el 2014 al 40%. Y una fortaleza política. Y, claro, y tenías, sí, otro manejo de la fortaleza política, pero fundamentalmente tenías otro margen de maniobra. Hoy tenés 50% de inflación, muchísima menos reserva en el Banco Central, y estás con el tema de que tenés que emitir una cantidad de pesos muy grande para cerrar el año fiscal, para pagar las jubilaciones, para pagar la UH, los planes sociales y demás. Y el riesgo también de que los vencimientos de deuda en los próximos 3 meses te vayan todos al dólar si no das señales de que la situación se va a encauzar. Es decir, que ojo que... y después te quedan 2 años, que también es el otro tema, ¿no? Siempre planteamos, bueno, Cristina tiene en el 2013 también, cuando pierde la elección de medio término, estaba en la cuenta regresiva de cómo llegaba a diciembre del 2015. Bueno, tenía reserva, tenía un cepo que eran $2.000 mensuales. Hoy tenés un recontra super cepo, que es la contracara de que te hace una situación mucho más débil de lo que estabas en el 2013. Por eso... ¿Sabés en qué se nota eso? Nosotros hacemos una pregunta que confirma tu teoría de la crisis permanente, que es ¿quién es el responsable de la actual crisis económica? La hacemos hace 10 años, ¿no? Sí. Más o menos, que es rarísimo. No debe haber ninguna empresa de encuestas en el mundo que pregunte siempre quién es el responsable de la crisis, como que para la sociedad y para el que responde es normal decir, estoy en crisis. En el caso de Macri, durante los primeros 2 años de su gobierno, la sociedad toleraba y decía, no, bueno, el responsable de la crisis mayoritariamente era Cristina. En el caso de Alberto Fernández se aceleró y ya antes de la elección una mayoría de la sociedad decía que él era el responsable de la situación. También es cierto, una situación económica que cada vez se pone más... De todas maneras, Macri transitó, por lo menos los 2 primeros años de su gobierno, el responsable de la crisis es Cristina. Era Cristina. Ya en el último año y medio, el responsable de la crisis era Macri. El mes después de la elección, ¿te acordás? En octubre fue la elección, en noviembre... Ya el responsable de la crisis era Macri, por eso la paliza que recibe en las PASO, una elección aplastante, donde pierde la posibilidad de la reelección. Alberto Fernández llega, los primeros meses con la pandemia, bueno, el presidente está buscando consenso, el responsable de la crisis económica es Macri, mayoritariamente.
Y después eso empezó a cambiar. Ya a partir de este año, mayoritariamente... Diciembre, enero del año pasado, bueno, en la transición del año... Entre diciembre y enero de este año empezó a cambiar esa hipótesis. Y hoy, mayoritariamente, el responsable hoy mayoritariamente una mayoría de la sociedad le asigna que la responsabilidad es... Lo cual no quiere decir que la gente no te pueda votar. Pero significa que vos ya no podés gobernar mirando el espejo retrovisor, con el espejo retrovisor. Tenés que gobernar mirando para adelante. Por eso creo que el presidente dio un discurso el otro día donde conecta con eso, que no quiere decir que toda su política con él, sino que dio un discurso donde él dice, ya no se puede decir más que la responsabilidad de cómo están las cosas es por la pandemia. Hay que decirle a la sociedad lo que vamos a hacer. Claro, me parece que es un entendimiento de eso. Trata de cambiar el chip. El tema es que lo cambie con hechos, digamos, y eso es mucho más difícil. Está en Casa de Gobierno el móvil, porque atención que se está discutiendo, Marcelo Padovani, se está discutiendo lo que pasó ayer en las canchas. Sí, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Estamos aquí en Casa Rosada, como bien señalás. Bueno, vos sabés que hay extrema preocupación en el gobierno por las imágenes de ayer, pero ya hubo una reunión entre Aníbal Fernández, Mansur, el jefe de gabinete, y Matías Lamens, que es el ministro de Turismo y Deportes. ¿Qué dijo Aníbal Fernández? O al menos lo que trascendió que habría dicho Aníbal Fernández, que la responsabilidad de los controles en los estadios es de la jurisdicción local. Es decir, en el caso de River Boca, el control era de la policía de la ciudad. Se le pasó a la policía de la ciudad, dice el gobierno nacional, en cuanto a la cantidad de gente que hubo ayer en el Monumental, mucho más de los 36.000 que estaban permitidos, ¿no? Las imágenes son evidentes. Lamens anda dando vueltas por todos lados. Maxi está, bueno, se quiere reunir con Tinelli, el presidente de la AFA también con Chiqui Tapia, para ver cómo se soluciona esto de aquí a la próxima fecha, el próximo fin de semana, para que, bueno, no vuelvan a repetirse estas imágenes de este fin de semana. Bien, Marcelo, volvemos ahí en cualquier momento, ante cualquier novedad. Bueno, apareció el Pandora Papers. Sí, nuevo nombre, ¿no? Porque el país reclamó en el caso de Panamá que era publicidad engañosa llamarlos Panama Papers, así que ahora la superinvestigación del consorcio de periodistas de investigación a nivel internacional, que es el trabajo colaborativo periodístico más importante de los últimos años, dio resultados con los Pandora Papers. Argentina quedó en tercer lugar con los beneficiarios más nombrados, es decir, tiene en tercer lugar la mayor cantidad de personas que tienen sociedades offshores, en algunos casos han sido declaradas como corresponde y en otros no, y esto incluye desde el hermano menor del expresidente Mauricio Macri, Mariano Macri, que constituyó una offshore en el 2016, cuando Mauricio Macri ya había sido no solo electo, sino que había asumido como presidente, hasta el caso de Daniel Muñoz, que era el secretario de Néstor Kirchner, que sabíamos que llevaba los bolsos con dinero, y algunos otros famosos que no pertenecen al mundo de la política. Tenemos futbolistas como Javier Mascherano, como Ángel Di María, tenemos varios y algunas celebrities locales, por llamarlas de alguna manera, involucradas en casos de creación de sociedades offshore, principalmente en el archipiélago del Caribe, en las Islas Vírgenes, donde los argentinos crean sus sociedades de papel y de esa manera mueven el dinero a través de distintos circuitos financieros para poder tenerlo fuera del país. En su mayoría no está declarado como corresponde ante la AFIP o ante el organismo que corresponde en caso de que no tengan domicilio fiscal aquí en la Argentina, pero en algunos casos, por ejemplo, salieron a aclararlo, el caso de algunos futbolistas salieron a aclarar que estaba completamente todo declarado y que sobre eso pagaban los impuestos correspondientes. Pero la verdad somos el tercer país después de Rusia, que tiene 4.437 beneficiarios, es decir, 4.437 personalidades que tienen sociedades offshore fuera de su país, y del Reino Unido, que sumó 3.501. Nosotros tenemos 2.521, estamos en tercer lugar. Bien, está Lucía Ugarte en Estados Unidos, que esto ha tenido también repercusión allí. Lucía, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Sí, acá obviamente hubo mucha relevancia con el tema de las celebridades, como acaban de mencionar en el piso, Julio Iglesias, Shakira, Claudia Schiffer, la verdad personalidades de renombre, y sobre todo se empezaron a develar con movimientos inmobiliarios en Indian Creek, que es una zona residencial de lujo de Miami, donde hay mansiones, donde ni siquiera hay supermercados, y donde Julio Iglesias vendió hace poco a la hija de Trump una propiedad por $37 millones. Como bien estaban diciendo, esta investigación de los Pandora Papers es el resultado de 2 años de investigación y se analizaron más de 6.406.000 documentos, 2 millones de imágenes, son 2.94 terabytes de información que se acaban de develar y se cruzaron más de 14 fuentes distintas,
11 millones de archivos. La verdad que es un trabajo impresionante que realizó el Consejo de Periodismo y donde también aparecen expresidentes. Hace un ratito de la mañana hizo un móvil donde todavía no estaba confirmado, pero ahora sí ya podemos confirmar. Hay 3 presidentes actuales, entre ellos el mandatario de Chile, Sebastián Piñera, Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, Luis Abinader, presidente de República Dominicana, y más de 11 expresidentes de Latinoamérica, entre ellos César Gaviria, Andrés Pastrana, el peruano Pedro Pablo Kuczynski. La verdad que hay muchos nombres importantes, pero como bien aclararon, no quiere decir que estar en un offshore sea un delito directamente. Hay que ver si de este listado está efectivamente declarado o no. Claro, a ver, por eso, a ver, quería, no me metí, no leí bien la investigación y demás, pero el tema de las offshore, hay 2 discusiones acá. De hecho, Estados Unidos también está dando esa discusión en el G20, ¿no? Por un lado, muchos ricos, famosos, obviamente los políticos es un tema especial porque son lo que se llaman personas políticamente expuestas en todos los organismos de lavado del mundo, entonces ahí se investiga fundamentalmente si hay desvío de fondos públicos a personas que especialmente deben ser investigadas. En todo el mundo ocurre esto y los bancos de todo el mundo no es lo mismo que haga un depósito en un banco cualquiera, un político, que lo haga, qué sé yo, un cantante de rock o un futbolista o lo que fuera, ¿no? Pero más allá de eso, claro, el tema de las offshore, la mayoría de las veces se usa para eludir las cargas tributarias de los países. Muy probablemente se abren offshore en lo que se llaman paraísos fiscales donde la carga tributaria es menor o es prácticamente inexistente. De hecho, en el G20 se está discutiendo de que haya la posibilidad de establecer una tasa mínima, por ejemplo, de impuesto a las ganancias o de otros impuestos, que eso desaliente que efectivamente gente que trabaja en Estados Unidos o en Europa o en cualquier otro país ponga su domicilio fiscal a través de una offshore en un paraíso fiscal. El otro tema es que, claro, si la offshore está igualmente declarada ante el fisco local o no está declarada. Si no está declarada es un proceso directamente de evasión. Si está declarada, obviamente es lo que estamos discutiendo, digamos. En todo caso, bueno, esto que estamos hablando, ¿no? De la ilusión fiscal y ¿Sabés que hoy a la mañana justamente hablé con un asesor financiero acerca de este tema para justamente evadir dudas al respecto? Y me decía que el sistema del offshore es algo muy habitual en los Estados Unidos, justamente para deducir impuestos. La Florida es uno de los estados que tiene el impuesto más bajo dentro de los Estados Unidos, por eso muchas celebridades y políticos tienen su residencia en la Florida, inclusive, bueno, Shakira, Julio Iglesias, Rosalía, celebridades que deciden estar aquí para tener obviamente unos impuestos más bajos de su riqueza. A su vez, el offshore también permite evadir el impuesto al deceso. Cuando uno fallece hay un impuesto de la herencia, perdón, un impuesto muy elevado, me comentaban hoy a la mañana, y obviamente estos grandes empresarios se asesoran muy bien contablemente, abren estos offshore y los hijos y las familias, una vez que ellos tienen un deceso, fallecen, tienen un acceso a la riqueza sin pasar por este impuesto que dicen que es demasiado elevado. Por eso es una práctica que es legal en los Estados Unidos. Lo que no sería legal es que no estén declarados, obviamente, estos offshore dentro de las declaraciones de cada una de estas celebridades y figuras públicas. Lucía, gracias, muy amable, como siempre. Ahí gracias estaba Lucía Ugarte desde Miami. Insisto, siempre es un tema distinto el tema de los políticos, los familiares de los políticos y demás, porque ahí obviamente se pone la lupa, no sé, me imagino que ahora hay todo un tema en Chile con Piñera y demás, se pone la lupa no solamente en el patrimonio como empresario eventualmente del político, sino también si hay desvío de fondos. Bueno, por eso esto, lo del exsecretario de Cristina, claro, y demás, ¿no? Porque bueno, se tiran de un lado y del otro, pero esto es transversal, esto salta la grieta. Totalmente. Esto es transversal, digamos, salta la grieta y bueno, muy interesante la investigación, sí. Porque, por eso decíamos, en el caso de Mariano Macri, que creó esta offshore en el 2016, cuando su hermano ya había asumido como presidente y no la declaró ante la AFIP, salieron a decir que era porque no tenía impacto patrimonial, como que esa offshore no tenía dinero y no afectaba. No, pero la creación de esos papeles duró entre el 2016 y 2018, que cuando la cerró, la hizo sin supuestamente haber girado el dinero a la cuenta bancaria, por eso no la declaró en AFIP.
¿Corresponde o no corresponde? Bueno, ese ya es otro debate, pero sí, el punto es, si vos tenés un offshore y tiene capital, si afecta a tu patrimonio, la tenés que declarar entre el organismo. Acá yo lo dije el otro día, con los expresidentes, con Cristina, obviamente es evidente la causa de los sauces, Otesur y demás, donde se está investigando lavado de dinero por desvío de fondos de obra pública a contratistas que después pagaban habitaciones en los hoteles o pagaban a Cristina o Néstor Kirchner o la sociedad Otesur o los sauces y demás alquileres o habitaciones y demás. Eso está claro y la justicia está investigando. En el caso de Macri, lo que se está investigando, más allá de las causas que tiene Macri, el correo y demás, es el tema del blanqueo de capitales que el propio Macri impulsó y en el cual después entró, por ejemplo, con un monto muy importante, su hermano Gianfranco. Sí. Un blanqueo que la ley expresamente prohibía que ingresaran los familiares de funcionarios públicos y el propio Macri presionó para que se incorporara una cláusula que podían ingresar familiares de funcionarios públicos. Directos, sí. Obviamente me imagino que en su momento la justicia llamará a los testigos a los que Macri llamó, que eran diputados, para que eso se cambiara. No se cambió la ley. No se cambió la ley y después Macri por un decreto incorporó la posibilidad de que ingresen familiares de funcionarios públicos. Obviamente lo que se investiga ahí es, más allá del hermano o la madre, si en esos fondos había patrimonio del propio presidente que entró y que se blanqueó. Y además si vale el decreto de Macri o la ley que se aprobó de blanqueo, ¿no? Claro. Pero bueno, por eso digo, esto es transversal y es para seguir de cerca y es algo que se ve con mucha atención en todo el mundo. Este es un tema donde los sistemas financieros están en teoría en alerta respecto a los políticos que mueven dinero en distintos bancos, porque siempre existe la sospecha de que pueda haber en ese patrimonio, que puede ser propio, desvío de fondos públicos. Vamos a la tanda, ya volvemos. Bueno, hay algunos, yo decía que los grupos antivacuna en la Argentina son minoritarios, pero hay algunos delirantes en Twitter, también hay delirantes en los medios, pero en Twitter, que dicen que cuando uno plantea el tema de la vacunación y demás está comprado por los laboratorios y entonces que los medios de comunicación son mercenarios pues están propiciando la vacunación y demás. Obviamente los laboratorios compran muchas cosas. Algunos compran medios, otros compran políticos, pasa en el mundo, no solamente en la Argentina. Ahora, en este caso de la vacunación, todo el tema del movimiento antivacunas, no se dan cuenta que el problema es al revés, digamos, ¿no? No es el problema del comunicador que es responsable y dice, miren, hay que vacunarse. O cuando digo que está faltando, no sé, un grupo de población que hay que ir a buscarlo para efectivamente, por ahí no puede perderse un día para aplicarse una vacuna porque tiene que trabajar todos los días o hacer changa todos los días, entonces no puede estar perdiendo un día con los efectos en ese día colateral de la vacuna, no puede laburar y demás porque si no labura no come, digamos, ¿no? Entonces el Estado tiene que darle el apoyo para que pueda efectivamente aplicarse la vacuna, que es salvar vidas. No, acá el problema es al revés, digamos, los antivacunas son los que efectivamente, más allá de la libertad de expresión, todo lo que quieran, libertad de expresión, yo soy el primer defensor de la libertad de expresión y de la democracia, digamos, pero libertad de expresión no significa que en un teatro uno pueda gritar en la última fila, fuego, fuego. Eso no es libertad de expresión, eso es un loco, un delirante, que tiene consecuencias penales. ¿Se entiende? Entonces, esto es al revés. Digamos, los antivacunas que están en las redes sociales y que hacen barbaridades, obviamente las redes sociales tienen una responsabilidad mucho menos de las que tienen los medios de comunicación, por eso aparece cualquier barbaridad mucho mayor de las barbaridades que aparecen en los medios, en las redes sociales, pero claramente ustedes que encima después escriben en las redes sociales, que lo hacen con un seudónimo y demás, ojo que en algún momento tiene consecuencias eso. Y lo que están en un nivel de delirio muy grande que afecta ya el bienestar social,
es usted, digamos, no es el que está diciendo, ojo, hay que vacunarse, cuando hay un consenso científico de que esto es así. Es al revés, digamos. Los médicos que dicen que no hay que vacunarse porque genera todo tipo de problemas y demás, están fuera de el mínimo criterio científico y son tipos muy peligrosos, para la salud pública, para la convivencia, para todo, ¿entendés? Lo interesante es que cada uno diga lo que quiera, está bien, quieren seguir diciendo, pero que la sociedad tome conciencia de que eso ocurre. Lo digo porque aparte, distinto es el caso de los más jóvenes, ¿no? Donde por ahí hay chicos de 20 años que plantean también una cuestión de derecho a la libertad, que es sagrado y que es muy importante, pero hay ciertas cuestiones elementales que hay que respetar y donde se balancean los derechos. Insisto, la libertad de expresión tiene el límite, por ejemplo, los medios de comunicación tienen el límite del insulto. En las redes sociales no tiene el límite del insulto. La libertad de expresión es decir cualquier barbaridad con un seudónimo e insultar a quien sea y demás. Para mí, en algunos medios de comunicación tampoco tiene el límite del insulto, pero para mí ha sido muy importante siempre guardar un equilibrio y no insultar a nadie, ver lo que tiene el otro para argumentar. Ahora, cuando el otro tiene para argumentar lo que va en contra de todo, de la ciencia, de la civilización, de la vida democrática, bueno, lo que uno puede hacer es no darle espacio. Ya tienen suficiente espacio en las redes sociales para decir cualquier barbaridad y en otros países hay penalidades sobre eso, en la Argentina todo eso es muy laxo. Tenés un datito adicional con el tema del aforo y ahora lo despido a Facundo Nejamsky. Vos también tenés data adicional, apórtame la hora, dale. Porque en este momento Matías Lamens salió de la Casa Rosada y se fue a reunir con Marcelo Tinelli, con Donofrio y con Ameal para tratar de llegar a un acuerdo y que los clubes se comprometan a cumplir con el aforo, porque si no el gobierno está amenazando a los clubes con retirar la posibilidad de que sigan los partidos con público. Si no cumplen con el aforo, si no nos garantizan que en las canchas se va a cumplir con el aforo y con el uso del barbijo, vamos a eliminar el público en la cancha, vamos a dar marcha atrás con esta medida. Mañana también va a participar Lamens de la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA. Allí va a intimar a todos los presidentes de los clubes para que se comprometan a cumplir con el aforo después de lo que fue el fútbol este fin de semana. Sí, Claudio. Bueno, cuando hablamos de dolarización, al comienzo del programa vos hablabas, atención con estos datos, porque son los que está siguiendo el gobierno. Número uno, los bonos en pesos que tienen estos fondos de inversión, que acá ya le dimos espacio, que son básicamente Templeton y PIMCO, que se estima que tienen en bonos en pesos el equivalente a 1.300 millones de dólares, pero no son los únicos que están dolarizando. Atención con esto, porque se empezó a notar que hay empresas que tienen o tenían plazos fijos indexados en UVA, que son parte de sus ahorros, por eso lo tenían los plazos fijos UVA son a más de 90 días, y que empezaron a desarmar esos plazos fijos para ir a dolarizarse en los mercados, digamos, legales, lo que acá hablamos, en blanco, el contado con liqui. La caída en el último mes, el 10%, 10,2% de los plazos fijos de empresas en plazos fijos UVA desaparecieron, que son... Sí, pero se mantuvieron los totales. Los totales se mantuvieron. Los plazos fijos, claro, pero ahí tenés lo que, digamos, ahí tenés que tener en cuenta que hay mucho transaccional, por más que sean plazos fijos en pesos, hay mucho que se estima que son transaccionales, o los UVA son ahorro. Y la otra cuestión que también está siguiendo muy de cerca el Banco Central son las ventas de dólar ahorro. En un solo día, viernes pasado, se vendieron 40 millones de dólares. No es un monto que te va a desestabilizar el sistema es irrelevante. Acá lo relevante es que no te corran los 3 billones de pesos que hay de puntos fijos en el sistema financiero y sobre todo los minoristas, de menos de 1 millón de pesos, que sí hay un corrimiento y una caída de esos plazos fijos que están yendo al dólar blue o a cualquier dólar. Y después que puedas renovar la deuda en pesos en los próximos 3 meses, que hay 1 billón de pesos, si no te renuevan tenés un problema enorme también con el dólar después del 14 de noviembre. Facundo, ¿cómo ves? ¿El gobierno lo ves de otra manera, más rearmado hacia el 14 de noviembre?
o no sé qué están marcando, no te quiero preguntar las encuestas porque han mostrado una diferencia importante, pero vos ves que están apostando a dar vuelta a la elección, están apostando a hacer una elección similar o a defender el resultado, digamos, que no sea peor en el 14 de noviembre. No, vos tenés que pensar que siempre los políticos, las políticas trabajan con una perspectiva digamos, de futuro y siempre son optimistas. El optimismo, si no sos optimista no puedes hacer política, si crees que vas a perder no puedes hacer política, por lo tanto me imagino que dentro de los cuarteles del gobierno la lógica es tratar de revertir el resultado de la elección. Otra cosa es si eso es posible en estas condiciones. ¿Qué se ve hoy? El primer escalón, el del funcionamiento del gobierno, se ve un gobierno más activo, que hace anuncios todo el tiempo, que hace cambios, que hace modificaciones y que reconoce que algunas cosas no funcionaron bien. Todavía falta resolver dos cuestiones que son fundamentales. Una, el funcionamiento político del gobierno. Me refiero fundamentalmente a la relación entre el presidente y la vicepresidenta y lo que eso expresa en términos de tensiones políticas. La pregunta es, ¿está resuelto eso o reaparece después de la elección? Y el último tema es el tema económico, el que vos hablás casi todos los días como un catecismo, pero que finalmente no se termina resolviendo. Entonces, la pregunta es, en el funcionamiento cotidiano se ven ministros más activos, eso sin duda, con más músculo político, volumen político, como se usó mucho en las últimas semanas. La pregunta es, ¿eso alcanza o hay que resolver las dos otras cuestiones? Bueno, no sé si eso se va a resolver de acá a las elecciones, pues hay que esperar que las elecciones pasen. Facundo, gracias por el acompañamiento, muy amable como siempre. Nos vamos a la tanda, ya está llegando Marcela Pagano al aire de A24.